Ernesto Carlos Martínez, del Instituto de Desarrollo y Diseño de INGAR de CONICET, Universidad Tecnológica Nacional, va a hablar de su trabajo, que es diseño, desarrollo y evaluación de un sistema de telemonitoreo para pacientes con fallas cardíacas. Ernesto, te escuchamos. Muchas gracias por la atención. Voy a tratar de cumplir los tiempos. Este trabajo, en realidad, es un trabajo que debería presentarlo Lucía Giannicelli, que es la verdadera hacedora de todo el trabajo desde su tesis doctoral. Y por razones organizativas me ha tocado a mí esta función de presentarlo. El trabajo está íntimamente asociado con el desarrollo y la prueba de campo de un sistema de telemonitoreo para pacientes con disfunciones cardíacas, y en particular en este trabajo lo que voy a tratar de describir someramente tiene que ver con aspectos más bien informáticos que están relacionados con aspectos de identificación de los requerimientos y algunos aspectos, digamos, de las pruebas del prototipo que se realizaron. Entonces, voy a comenzar de alguna forma describiendo cuál ha sido la problemática que en este trabajo doctoral de Lucía Giannicelli, que después tuvo continuidad en Santa Fe. Lucía trabajó en Tucumán en un contexto muy importante de medicina y de ingeniería biomédica, y durante su tesis doctoral hizo el desarrollo fundamental del prototipo, y en su venida a Santa Fe lo que en realidad ella está haciendo es darle una continuidad más informática a un proyecto que inicialmente inició como un estudio de campo de la posibilidad de hacer un telemonitoreo de pacientes con disfunciones cardíacas, y para ello se desarrolló el prototipo. En términos problemáticos, algo bastante conocido, que una de las principales causas de muerte a nivel mundial de la disfunción cardíaca es bastante significativa. Incluso en Argentina, alrededor de unos 25.000 pacientes al año mueren debido a este tipo de disfunciones, sobre todo en los adultos mayores de 65 años. El mayor costo asociado con la falta de un adecuado monitoreo de los pacientes es precisamente los costos de rehospitalización, que tienen como origen fundamental la falta de reconocimiento de los síntomas en forma temprana, el no cumplimiento de las dietas y la medicación, y fundamentalmente, y por eso estuvo inspirado también el prototipo del sistema de telemonitoreo, la falta de conocimiento y la cierta, incapacidad o competencia para una autogestión de la enfermedad. La expectativa del proyecto de Lucía y de toda la gente del Hospital de Tucumán era, digamos, que poder demostrar que efectivamente en un estudio real de campo el telemonitoreo de esos pacientes podría generar un beneficio tangible. Y bueno, sobre esta base se comenzó el desarrollo por allá hace ya unos 7 años, y tuvo su continuidad aquí, donde nosotros le hemos tratado de incorporar al proyecto de Lucía fundamentalmente aspectos más bien informáticos, y principalmente comenzamos con esto de la identificación de los requerimientos que debería tener un sistema de telemonitoreo para este tipo de pacientes. Lo novedoso del trabajo realizado por Lucía con médicos y con enfermeras y también con otros ingenieros biomédicos con quienes ha trabajado en mucha proximidad durante su tesis doctoral, es tratar de partir de lo obvio, que es las guías de práctica clínica. Y entonces, gran parte del trabajo que ustedes podrían encontrar relacionado con estos trabajos de Lucía tiene que ver con hacer un relevamiento muy profundo y a conciencia de las distintas recomendaciones de las distintas asociaciones de cardiología a nivel mundial. Sobre esa base, el prototipo que se implementó
tiene como requerimientos funcionales, y disculpas a los que no son tan del área informática, por requerimientos funcionales establecemos aquellos que específicamente tienen que ver con las funciones de telemonitoreo asociadas con el prototipo que se construyó. Básicamente son bastante comunes e imaginables, como el monitoreo de ciertos parámetros de cada paciente, el peso, la presión arterial, el ritmo cardíaco, pero también algunas otras cuestiones acerca de síntomas que el paciente podría reportar en forma remota a través de esta aplicación informática. También en el estudio se incorporó la posibilidad de esa evaluación remota a través de enfermeras, enfermeros y también médicos, para poder de alguna forma usar el sistema como una manera de alertar tempranamente sobre riesgos del paciente. Y también, como algo importante, la de proporcionar al paciente a través de esta aplicación una especie de dimensión educativa que potenciara los hábitos y los cuidados que el paciente debería respetar. Esta última es una funcionalidad importante, aunque no parece tan obvia a primera vista, que es de qué manera el médico o los médicos podrían aprovechar la generación de datos por los distintos pacientes a través de la aplicación. Y en relación con la charla que tenían antes sobre blockchain, voy a mencionar un poco al final la importancia de mantener la privacidad del paciente, cosa que no se puede hacer a través de una aplicación común como la que hoy está construida, porque la aplicación común siempre tiene un propietario y ese propietario es el dueño de los datos. La arquitectura del sistema implementado es una arquitectura bastante, digamos, estándar, en la cual por un lado tenemos una dimensión del paciente a través de la app y una dimensión del profesional que realiza el monitoreo, y finalmente un reservorio de datos en el cual de alguna manera estarían registrados todas aquellas interacciones entre el paciente y el profesional, y eso constituiría probablemente uno de los mayores beneficios a mediano plazo de instalar en forma masiva este tipo de soluciones de telemonitoreo en pacientes cardíacos, pero también en otros tipos de pacientes. Desde el punto de vista informático, este trabajo un poco lo que reporta son algunas herramientas que le dan un poco la profesionalidad a la construcción de la aplicación. Primeramente, la identificación de los requisitos, como si fuera un ciclo de vida de un sistema, y después algunos aspectos del modelado conceptual de las distintas entidades y sus relaciones. En este caso, estoy mostrando simplemente uno de los diagramas generados en el desarrollo del prototipo, que tiene que ver con el modelado conceptual de las distintas entidades, el paciente, profesionales. Aquí se rescata particularmente, por ejemplo, el tema de la entidad asociada con las alertas, los distintos tipos de alertas, los distintos tipos de síntomas y los distintos parámetros fisiológicos que de alguna manera la aplicación intenta recoger de los distintos pacientes para proporcionarlos al monitor, el profesional que hace el seguimiento del paciente. Un diagrama de casos de uso nos permite, digamos, comprender mejor esta aplicación, de qué manera intenta capturar esa relación de monitoreo entre, digamos, el profesional y el paciente que está siendo monitoreado, y de alguna forma este tipo de diagramas le fueron dando un poco de formalización al ciclo de vida de esta aplicación, de este sistema llamado SITE-IC, que sería el sistema de telemonitoreo de insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista específico del paciente, estas son algunas de las vistas desde el punto de vista de lo que el paciente recibe, por ejemplo, fundamentalmente recordatorios. También existe la posibilidad de que el paciente, a través de la aplicación que tiene en su celular, pueda proporcionar los datos acerca, digamos, de parámetros fisiológicos, pero también a través de síntomas de tipo psicológico, que se evalúan en una escala de 6 alternativas.
Desde el punto de vista del profesional, lo que tiene, digamos, accesible a través de este sistema de monitoreo remoto es la posibilidad de recibir individualmente de cada paciente distintas alarmas con indicadores de su importancia y prioridad o gravedad en su caso, y de alguna manera esas dos dimensiones de paciente y profesional son las que establecen ese mecanismo un poco continuo de seguimiento para el paciente cardíaco. Aquí, por ejemplo, una imagen simplemente de lo que sería el registro de la presión arterial en distintos momentos y en sus valores mínimos y máximos. Y de esta forma, los datos del paciente estarían, digamos, registrados y presentados apropiadamente a los profesionales, a las enfermeras que hacen el seguimiento y eventualmente generan alguna activación de alarma para un estudio urgente de algún tipo de evaluación más exhaustiva, como podría ser un electrocardiograma. Lo más notable del trabajo de Lucía y de todos estos años durante su tesis doctoral y actualmente es que esto no es simplemente una aplicación informática, sino que la aplicación ha sido ensayada en estudios de campo. Aquí voy a comentar un estudio en particular donde se hizo un estudio de comparativo de una prueba clínica de 15 pacientes en un grupo de seguimiento con la herramienta de telemonitoreo y otros de pacientes con un cuidado normal y no seguimiento por telemonitoreo. Los resultados que se esperaban evaluar fundamentalmente estaban relacionados con buscar si había una diferencia significativa estadísticamente en términos de 3 magnitudes, diferencias en una mejora o no del autocuidado del paciente, el seguimiento del tratamiento y eventualmente eventos de rehospitalización. Los principales resultados, que fueron bastante notables a pesar del tamaño un poco pequeño del estudio, es que digamos, el estudio permitió comprobar algo bastante conocido, que es la pérdida de adherencia al tratamiento en el grupo no monitoreado en forma específica por la aplicación, una mejora en ese autocuidado y de alguna manera y en la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes que estaban siendo monitoreados, y quizás uno de los más importantes es que en el grupo de control, que era el que no estaba monitoreado por el sistema, hubo 2 eventos de rehospitalizaciones que hubieran podido ser fácilmente evitadas con la aplicación desarrollada, esta llamada SiteIC. Entonces, para algunos comentarios finales, efectivamente el estudio de campo permitió demostrar que el telemonitoreo es esencialmente algo importante para facilitar ese seguimiento y también el aprendizaje de la autogestión de la enfermedad por parte de los pacientes. De alguna manera, creemos que el estar basado en las prácticas clínicas recomendadas es algo que naturalmente haría más aceptable al sistema por parte de los médicos. Aclaro que en mi caso personal no soy médico y soy ingeniero, y eso también por ahí a veces genera algún poco de dudas. Y finalmente, digamos, como conclusiones también, creo que el tema de las rehospitalizaciones, aún considerando que dentro de esa población de los pacientes monitoreados tenían un nivel, digamos, de comprensión del uso del sistema quizá limitado por su nivel educativo, el sistema realmente fue muy exitoso en entusiasmar a esos pacientes a tener un rol mucho más activo en la gestión de su enfermedad. Actualmente, y para terminar, antes de ir a algunas preguntas, ¿qué le falta a este sistema y en lo que estamos trabajando de alguna forma? En primer lugar, el sistema debería ser más personal, o sea, el sistema debería poder personalizarse al paciente. Esto es una cuestión bastante importante porque si bien las enfermedades parecen las mismas, cada paciente evoluciona de manera distinta. Para poder hacer esa personalización es importante que estos sistemas de telemonitoreo tengan alguna dimensión
funcional relacionado con técnicas predictivas, lo que podríamos llamar hoy Big Data o alguna de esas técnicas de Machine Learning. Creemos también que el sistema debe ser capaz de tener una dimensión autónoma de monitoreo, al menos para poder filtrar de manera más efectiva las alarmas que actualmente tiene, ya que las alarmas actualmente son un poco básicas y entonces es necesario tener un sistema de filtrado para derivar a los profesionales alarmas que tengan realmente necesidad de ser derivadas. Algo que mencionaba respecto a la privacidad de los datos. Actualmente el sistema está montado sobre una app, pero en realidad, y esta es una opinión muy personal mía, debería ser una DApp. ¿Qué es una DApp? Una DApp es una aplicación de las que se denominan distribuidas, que son las que se hacen sobre blockchain, Ethereum y en lenguajes como Solidity. De esa forma, el paciente siempre tendría total control de sus datos y podría derivar de distintas formas, incluso anónimas, los datos que cada paciente genere para un tratamiento del tipo Big Data, pero sin comprometer esa digamos, privacidad del paciente. Y finalmente, es una opinión también un poco personal de que el sistema debería ser capaz de generar cantidades masivas de datos para poder modelar mejor de forma causal a los pacientes, en este caso con insuficiencia cardíaca. Bueno, un poco creo que estuve dentro de los plazos. Agradezco la atención. Muy bien los tiempos. Muy bien el tiempo. Si hay alguna pregunta, con gusto. Estamos fijándonos por las preguntas. Yo no estoy viendo ahora preguntas en una parte. Déjame ver un segundito. Fede, ¿vos tenés alguna pregunta? Una pregunta con respecto, dijiste, la app, aumentarle la seguridad. ¿En qué instancia está el desarrollo para que puedas ver que le está faltando seguridad? No, yo creo que yo mencioné privacidad, no seguridad. Perdóname. Perdón, pero sí, está perfecto. Privacidad me refiero a que en el ámbito médico el tema de la privacidad es importante. Mucha gente no sabe, pero si usa Facebook o cualquier red social, los datos son del propietario de la app. Correcto. En cambio, cuando uno hace uso de una DApp, que son menos conocidas, pero son el futuro de las apps, en ese caso los datos son propiedad de quien, digamos, lo genera, en este caso el paciente. Entonces a mí me parece que el futuro de la medicina va a tener que respetar esa privacidad porque hay muchos aspectos que son, digamos, seguros, pero no son privados. Entonces, en mi opinión, pero es algo por ahí discutible. No, pero está bueno porque supongo que también esa duda les puede haber surgido a todos. A mí me quedó el énfasis que hiciste. Yo quizás inconscientemente hice la asociación entre lo seguro y lo privado. Por eso también Claro, sobre todo pensemos que a lo mejor en no muchos años tengamos poblaciones de miles y miles de pacientes cardíacos que pudieran usar este tipo de aplicaciones. Vos tendrías la posibilidad de generar masivas cantidades de datos, pero ¿qué datos son los que transfiere cada paciente? Digamos? Claro, sí. De manera de poder usar digamos, la masa de datos, pero no el dato individual claro, claro. Además, el paciente y también el médico deberían tener esa privacidad, porque en el fondo también es toda una cuestión donde todos los que participen quieren aportar para que podamos modelar, tener herramientas predictivas y todo eso, pero tampoco queremos quedarnos totalmente expuestos. Quizás no parezca importante ahora porque no hay tanto de esto, pero es algo que surge. Me parece muy interesante el concepto. Muchas veces, cuando a veces como médico me pongo a defender, hablo del copyright del médico. Digo, la historia clínica del paciente, pero hay un copyright, como lo hay en un periodista, de la parte conceptual, del modelado de ese conocimiento, donde el médico pone conocimiento. Es decir, no todas las historias clínicas van a ser iguales, no todos los registros médicos o de datos clínicos van a ser iguales porque va a haber un componente
de conocimiento previo y Claro. que nos diferencia a los médicos. Digo, al humano todavía no nos vamos a reemplazar. Así que me gustó mucho me llamó la atención y por eso te pregunté. Sí, Está bueno rescatar el concepto del DIAP. A veces cuando se habla del sistema de telemonitoreo, no sé, como en muchos de los sistemas informáticos que se hacen desde hace 50 años, ustedes son más jóvenes, pero yo ya tengo algunos años, el problema de los sistemas informáticos es que el usuario nunca sabe lo que quiere, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos de requerimientos funcionales, podríamos pensar que la generación de datos no es un requerimiento funcional. En mi opinión sí, pero en realidad, cuando el sistema de telemonitoreo que empieza Lucía Giannicelli en Tucumán hace 7 años comenzaba, probablemente el concepto de Big Data y todas estas técnicas que hoy todos estamos pensando en usar de alguna forma, no era tan importante. Ahora, el problema es que los requerimientos completos de un sistema de telemonitoreo para cualquier tipo de paciente, no sé, los cardíacos, no es algo que esté definido. De hecho, digamos, en un par de trabajos muy recientes que hemos hecho en el grupo con Lucía, el énfasis está en eso, es decir, la medicina empieza a encontrar una frontera cada vez más difusa con la informática y entonces allí es donde yo le doy mucho valor al trabajo de Lucía porque el trabajo desde Tucumán es un trabajo multidisciplinario, no es un trabajo de ingenieros en informática ni especialistas en machine learning o cosas, o sea, es un grupo multidisciplinario y me parece que definir, y más en la era del COVID, cuáles serían los requerimientos de un sistema de telemonitoreo de pacientes sería algo, tanto desde el punto de vista informático, pero también desde el punto de vista de la utilidad importante. Y bueno, el tema de cómo se usan los datos es importante, porque si alguien cree que sus datos lo van a usar mal, no los va a generar. No lo va a entregar, claro. Bueno, Ernesto, te agradecemos tu tiempo, interesante la charla. Tenemos que cerrar el día de hoy ya. Bueno, le agradezco esta posibilidad. Y bueno, espero que si alguien tiene interés puede escribirnos y le haremos algún artículo. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones y muchísimas gracias, Ernesto. Saludos. Gracias, muy amable. Gracias.